Usted como secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental y adicciones en la provincia, digo, ¿qué relación hay entre las instituciones, como el caso de un club de fútbol, que no quede ajeno, ¿no?, a una problemática que es tan actual? Exactamente, sí. La verdad que los representantes de los clubes, los funcionarios que trabajan en estos clubes, en los centros vecinales y demás, es un poco de lo que hablamos cuando hablamos de fortalecer redes, ¿no? Porque bien indicaste vos, es una problemática muy compleja que, si bien es cierto, una persona que puede llegar a ser internada y demás ingresa al servicio de salud, pero para hacer un abordaje integral, que es lo que habla la ley de salud mental, debemos pensar en ese fortalecimiento de redes, en ese fortalecimiento territorial y trabajar todos juntos para esta problemática, ¿no? Sí, además con un trabajo articulado entre familia, instituciones, escuela, autoridades, efectores de salud. Bueno, son muchos los que tienen que comprometerse, porque de lo contrario solo no se puede. Exactamente, es así realmente lo que nosotros buscamos desde el órgano, porque te comento, Jorge, que el órgano de revisión de salud mental y adicciones, que está creado por la ley de salud mental, la provincia adhiere, nosotros formamos parte de la Dirección de Derechos Humanos, o sea, del Ministerio de Seguridad y Gobierno, y desde ese lugar tenemos facultades determinadas también por la ley, que es el monitoreo de las instituciones públicas y privadas en cuanto a las internaciones voluntarias e involuntarias. Pero sí, claramente está conformando un plenario dentro del órgano donde participan y están representados la justicia, Secretaría de Familia, también están representados los colegios profesionales, que en este caso es el Colegio de Psicólogos, la Secretaría de Salud Mental, que corresponde, que es la autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio de Salud, representantes de familiares y usuarios y organizaciones. Y bueno, nosotros, ¿no? En este caso yo presido la Secretaría Ejecutiva y está conformado por un equipo interdisciplinario donde podemos realizar estos monitoreos, que básicamente lo que nosotros monitoreamos es la no violación a los derechos humanos. También monitoreamos lo que son los servicios de salud y sobre eso trabajamos, pero claramente articulamos, tenemos la posibilidad de, en este plenario, de encontrarnos, de discutir y de poder articular con todas estas instituciones que son necesarias en este proceso, porque uno piensa en salud solamente y claramente no, claramente no, son varios ministerios los que intervienen en un proceso, sobre todo si pensamos en cuál era el objetivo de la ley, que esa persona, que ese usuario pueda volver a incluirse, a reintegrarse con su entorno, con su familia, con su lugar. Entonces, claramente necesitamos tanto del Ejecutivo, de la Justicia y, por supuesto, de la sociedad toda, ¿no? Ahora, mencionaste recién en varias ocasiones la ley. ¿Cuál es la actualidad de la ley de salud mental en la provincia de Catamarca? Bueno, en realidad nosotros, como órgano que crea la propia ley, nosotros sentimos que queda un gran trabajo por delante. Este órgano, si bien del año pasado hay un equipo ya conformado, pero está conformado del año 2022, y en este pequeño recorrido, podemos decir, donde tenemos contacto con los equipos tratantes de las instituciones, llamemos Hospital de Niños, Hospital San Juan, instituciones privadas también, hogares, tanto hogares de personas mayores como hogares de niños, porque también ahí se encuentran alojados personas con algún padecimiento mental, y me parece que debemos trabajar mucho más porque la ley trae un nuevo paradigma, y ese paradigma es respetar los derechos humanos de la persona, dejar de lado estas estigmatizaciones que surgen alrededor, porque muchas veces caemos en el error de pensar que le pasa al otro, ¿no? Y yo creo que es una problemática compleja que nos atraviesa a todos y que claramente, cuando decimos nos atraviesa a todos, no hace lugar, o sea, puede ser en cualquier lugar, en cualquier centro como el que vos mencionabas, pero sobre todo en cuanto a personas, no importa la situación económica, cultural, sino afecta a todos. Y siempre miramos
que le pasa al otro y no miramos al costado, que seguramente o nos pasó o nos puede pasar con nuestros hijos, con algún familiar o a nosotros mismos, ¿no? Claro. Anaí, también tema mucho que lo hemos debatido acá y han venido diferentes actores, el tema de la ludopatía en niños, niñas y adolescentes. ¿Eso también se lo puede involucrar en el temario que ustedes están viendo desde el órgano de salud mental? Nosotros, en realidad, cuando hablamos de salud mental y adicciones, está comprendido. Sí. Esa patología, está comprendido el bullying, todo lo que incluye, Bien. porque es muy amplia, inclusive el suicidio, inclusive por eso claramente se habla de salud mental. Muchas veces uno cree que solamente va al mal llamado loquito, sí, o al mal llamado claro, drogadicto, claro, o lo demás. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que es mucho más amplio y claramente estas nuevas, digamos, apariciones, entre comillas, que se presentan en nuestra vida cotidiana, porque se presentan con nuestros hijos y demás que lo podemos ver, debemos abordarlo. Está muy bueno que podamos hablarlo, está muy bueno que podamos visibilizar todas estas experiencias y también nosotros ¿a qué apuntamos? Por empezar una jornada, que es lo que vengo a comentarles un poco, que se van a realizar el martes 13, y nosotros en este recorrido claramente sentimos que debemos fortalecer, en primer lugar, a los equipos tratantes. ¿Por qué digo los equipos tratantes? Porque la ley de salud mental otorga gran responsabilidad a los equipos tratantes. Y muchas veces nos encontramos con que esos equipos tratantes trabajan en soledad. Vuelvo a reiterar, porque es lo importante del acompañamiento de todos los demás actores en este proceso. Además, los equipos tratantes tienen la facultad de poder decidir una internación involuntaria. Ellos son los que dicen si existe un criterio o no de internación. Y la ley establece que muchas veces entra en discusión, y por eso también hay voces de modificación de la ley que se está hablando con respecto a esas decisiones sobre las internaciones involuntarias. La ley exige, digamos, que solamente sea a los fines terapéuticos y que existe un riesgo cierto e inminente, ¿no? Entonces, pero además es importante decir, y ahí es donde queremos fortalecer, que ese análisis, ese criterio, ese abordaje debe ser integral e interdisciplinario. No porque pasó la crisis del momento, esa persona no tenga o tenga criterios de internación, sino lo que se trata de abordar es antecedentes con su familia, tuvo otras internaciones anteriores, tuvo otros episodios, o sea, ese dictamen, digamos, de ese equipo es fundamental, pero es fundamental que sea abordado desde la interdisciplinaridad que exige la ley. Además, digo, desde la realidad que vive, porque digamos, es una ley que uno la puede interpretar o aplicarla de una manera en Buenos Aires, en Córdoba, y otra cosa distinta puede ser Catamarca, o sea, basado en la realidad local. Exacto. ¿Y cuál es la realidad local? Exacto. Hoy por hoy, en el caso de la provincia de Catamarca, de adicciones o salud mental. ¿En qué punto estamos? Bueno, yo creo que debemos trabajar mucho, sobre todo en políticas que puedan llevar a estos abordajes, a estos dispositivos, porque una persona que se interna, el día 1 de su internación hay que pensar en su externación. Claro. Sí, sí, sí. Y cuando uno dice pensar en su externación, es armar un dispositivo que pueda ser cumplido o que sea exitoso. Y eso es lo que más nos cuesta. En realidad te digo, Jorge, que nosotros que formamos parte de este órgano tenemos reuniones periódicas con los demás órganos de todas las provincias, porque justamente la disertante en esta oportunidad del día martes es María Graciela Iglesias, que ella está representando al órgano a nivel nacional, que depende del Ministerio de la Defensa, en este caso, y coincidimos en muchas de nuestras preocupaciones. Claramente hay una demanda creciente en esta problemática. Entonces, yo creo que debemos trabajar mucho desde la comunicación, punto 1, la articulación entre todos los actores, inclusive dentro del Poder Ejecutivo. Nosotros somos parte del Poder Ejecutivo
y observamos que muchas veces no se pueden articular entre distintos ministerios, porque como bien vos indicaste, la internación de un menor siempre es involuntaria en este caso, y interviene no solamente el equipo tratante, Secretaría de Familia, o sea, hablamos del Ministerio de Desarrollo Social, hablamos del Ministerio de Salud, hablamos de nosotros como órgano, pero también se trabaja con seguridad en algunos casos, inclusive la problemática está atravesada por lo social, claro, claramente. Por eso te preguntaba, porque, claro, a ver, lo que vemos es que las adicciones crecen de manera exponencial. Atado a eso va el deterioro de la salud mental, especialmente de los chicos, de los jóvenes. Y muchos de estos chicos, lamentablemente, terminan tomando decisiones drásticas. Sí. Entonces, todo va atado a lo mismo, por eso te preguntaba en función de cuál es la realidad y cómo abordamos esa realidad, porque la impresión que nos queda, o por lo menos lo digo desde lo personal, es que muchas veces lo que hemos escuchado hablar de salud mental es mucha teoría. Muy teórico todo, porque uno dice, bueno, ¿y en la práctica cómo? ¿Cuándo vamos al territorio? ¿Cuándo vamos al terreno? ¿Cómo hacemos para llegarle a ese chico, a esa chica que está padeciendo un momento complicado? Exacto, bueno, claramente, si bien nos atraviesa a todos, no todos tienen las mismas herramientas, y ahí es donde el Estado debe estar presente para aquellos que carecen de las herramientas, los más vulnerables. Desde la autoridad de aplicación, por ahí no me corresponde a mí porque no soy de la autoridad de aplicación, pero sí trabajamos en esa mesa en el plenario, sabemos que el primer objetivo es el trabajo en el territorio, que así lo están haciendo. La prevención es fundamental, pensamos que se debe abordar desde ese punto. También pensar en un presupuesto acorde, hay que decirlo también, porque claramente las políticas públicas demandan un presupuesto para poder trabajarlo. Y sabemos de muchas acciones que se están realizando, inclusive en este recorrido, porque nosotros como cumplimos un rol de monitorear y un poco vamos observando, hacemos recomendaciones a la justicia donde vemos que pueden existir fallas, lo mismo en el Ejecutivo, y las mencionamos por resolución y los notificamos. Creemos que hay una gran apertura, inclusive una de las cosas que se piden desde el órgano es la creación de la CEPISMA, porque la ley crea al órgano de revisión de salud mental y adicciones y en forma inmediata también al órgano donde justamente confluyen todos los organismos, o sea, todos los ministerios, porque de ahí deben surgir las políticas públicas. Anaí, ¿no? Estas modificaciones de la ley, ya como para ir cerrando, ¿se lo ve a la persona, por ejemplo, que tiene consumos problemáticos, o también se involucra a la familia, al entorno? Es fundamental que la familia se involucre. En muchos casos nos encontramos con familias que pasan por una situación muy dura, donde creen que ya no saben qué hacer, porque esa es la realidad, donde manifiestan. Entonces, ahí donde debemos estar acompañando y dándole las herramientas para que sepan cómo acompañar a ese usuario de salud mental. Es fundamental el entorno, reitero, más allá de lo que también es fundamental, por supuesto, desde salud y del más organismo, el entorno, la comunidad, la familia, son fundamentales. Entonces me parece que es algo que tenemos que tomar conciencia entre todos, ¿no? Bien, recordamos entonces martes. Martes va a haber 2 ejes importantes porque está dirigido de 10 a 12, van a ser exclusivos para equipos tratantes, y de 15 a 17 será dirigido a los miembros y a las juezas de familia, miembros de la justicia en general, y después habrá un cierre institucional donde queremos que además Graciela pueda comentar cuáles son sus primeras experiencias. Ella ya ha estado en Catamarca en otra oportunidad. Estuvo en el Girardi, puede ser, el año pasado. Creo que el anteaño pasado y tiene una gran experiencia y gran recorrido en esto, entonces me parece que es propicio para que ella también pueda darnos recomendaciones. Aparte una mirada súper garantista. Y sobre todo pueda ponernos desafíos, tanto para el Ejecutivo como para la justicia y la sociedad toda, ¿no? Correcto. Doctora, gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, gracias.